Ella pasó 2 años probando hombres, creyendo que nadie la amaría por quien realmente era. Pero todo cambia cuando un hombre común y su hija traen luz a un corazón blindado. Solo que un error casi destruye esta nueva oportunidad, hasta que el amor elige quedarse. Antes de escuchar este relato increíble, no se olvide de suscribirse al canal para más historias emocionantes. Clara miró su reflejo en el espejo del baño del museo por última vez aquella tarde. El elegante vestido de seda italiana daría lugar nuevamente a la ropa sencilla y desgastada que había comprado en una tienda de segunda mano en las afueras de la capital. Era hora de otra prueba. A los 35 años, Clara Allianz había conquistado una posición envidiable como directora artística de uno de los museos más respetados del país. Su trabajo era reconocido internacionalmente y su fortuna personal le permitía una vida de lujos que muchos solo soñaban. Pero toda esa prosperidad venía con un precio que ella descubrió de forma dolorosa. Era imposible saber quién realmente se interesaba por ella y quién solo veía una oportunidad de ascenso social o financiero. 2 años atrás, todo había cambiado. 2 años atrás, ella descubrió que Víctor, con quien mantenía una relación desde hacía casi un año, se había acercado a ella solo para conseguir información privilegiada sobre las próximas adquisiciones del museo. Él le pasaba esa información a marchantes deshonestos, inflando artificialmente el mercado del arte. Cuando confrontó a Víctor, él ni siquiera intentó negarlo. Simplemente dijo que ella debería haber sido más lista. La traición de Víctor fue solo la primera de una serie de decepciones que le siguieron. Aarón, un abogado aparentemente exitoso, le pidió dinero prestado para una inversión que se reveló como una farsa elaborada para robar su fortuna. Pedro, un político en ascenso, la usó como puente para conseguir apoyo de coleccionistas influyentes en su campaña, desapareciendo completamente después de ser elegido. Cada experiencia dejó una marca más profunda en su capacidad de confiar. Clara percibió que su posición social la transformaba en un objetivo constante. Los hombres que se acercaban a ella veían primero los números en su cuenta bancaria, luego las conexiones que ella podría ofrecer y, por último, si es que veían, la mujer que ella realmente era. Fue entonces cuando surgió la idea de las pruebas. La primera vez fue casi por casualidad. Estaba en una cafetería sencilla en el centro de la ciudad, vistiendo ropa casual después de un día particularmente difícil en el trabajo, cuando Theo se acercó a ella. Él era profesor de educación física en una escuela pública, y durante toda la conversación demostró interés genuino por sus opiniones, sus gustos, sus historias inventadas sobre dificultades financieras. Cuando ella mencionó estar desempleada, él insistió en pagar el café y aún ofreció contactos para posibles vacantes de empleo. Por algunas semanas, Clara vivió una fantasía. Theo la trataba con cariño, respetaba sus limitaciones financieras, planeaba encuentros, sencillos pero significativos. Ella llegó a considerar revelar la verdad, hasta descubrir por casualidad que él estaba prometido con una compañera de trabajo desde hacía 3 años y simplemente buscaba una aventura extramatrimonial. Pero la experiencia plantó una semilla. Si consiguió mantener una farsa por semanas con Theo, podría hacer lo mismo con otros hombres. Podría finalmente descubrir si existía alguien capaz de interesarse por ella sin conocer su verdadera situación. Así comenzaron las pruebas sistemáticas. Clara creó una identidad alternativa cuidadosamente elaborada. Marina, una mujer de 32 años, desempleada desde hacía 6 meses, viviendo de trabajos temporales y compartiendo un apartamento pequeño con una amiga. Marina usaba ropa comprada en tiendas de segunda mano, cargaba un bolso sintético desgastado y siempre parecía ligeramente preocupada por el dinero. Durante los primeros meses, la transformación era casi teatral. Clara estudiaba los modales, las expresiones faciales, incluso la postura corporal de personas en diferentes situaciones económicas. Observaba a mujeres en autobuses, filas de banco, centros de empleo. Aprendió a hablar sobre cuentas atrasadas, entrevistas de trabajo frustradas, la ansiedad de no saber si habría dinero para el alquiler del mes siguiente.
La primera prueba oficial fue con Felipe, un ingeniero que conoció en una feria de libros usados. Durante 3 encuentros, él se mostró amable y comprensivo con sus dificultades financieras. Insistía en pagar las comidas, elegía programas gratuitos, incluso ofreció ayuda para revisar su currículum ficticio. Clara comenzó a alimentar esperanzas, hasta la 4ª vez que se encontraron, cuando Felipe mencionó casualmente que su tío era dueño de una cadena de supermercados y que necesitaba a alguien sin muchas pretensiones para trabajar en el sector administrativo. La oferta vino acompañada de una propuesta. Ella podría conseguir el empleo a cambio de algunos favores personales. El patrón se repitió 26 veces. Alan, un médico recién graduado, demostró interés hasta descubrir que ella no tenía seguro de salud privado. Lucas, un músico independiente, fue cariñoso y atento hasta percibir que ella no podría ayudarlo financieramente con su carrera. Algunos eran más sutiles, otros casi crueles en su objetividad, pero todos, sin excepción, perdían el interés cuando quedaba claro que Marina no ofrecía ventajas materiales o sociales. 27 encuentros, 27 decepciones, 27 confirmaciones de que su desconfianza estaba justificada. Clara comenzó a documentar cada prueba en un diario detallado. Anotaba no solo los eventos, sino también sus propias reacciones emocionales. Las primeras páginas aún mostraban vestigios de esperanza, pequeñas observaciones sobre gestos cariñosos o palabras amables que la hacían creer que tal vez esta vez sería diferente. Conforme avanzaban las páginas, el tono se volvía cada vez más clínico, casi científico. Estaba recolectando datos sobre la naturaleza humana, y los resultados eran consistentemente desalentadores. Sus amigos cercanos no sabían de las pruebas. Para ellos, Clara simplemente había decidido concentrarse en su carrera después de algunas malas experiencias con relaciones. Ella mantenía una vida social activa en los círculos culturales de la capital, participaba en vernissages y cenas benéficas, pero evitaba cualquier tipo de involucramiento romántico en su mundo real. El museo se había convertido en su refugio principal. Entre las obras de arte que ayudaba a seleccionar y las exposiciones que organizaba, Clara encontraba una forma de belleza que no decepcionaba, no mentía, no tenía segundas intenciones. Los artistas cuyas obras ella curaba ya habían partido, dejando solo su arte como legado. Era una forma segura de conectarse con la creatividad humana sin el riesgo de la traición humana. En la víspera de la 28ª prueba, Clara estaba particularmente escéptica. Los patrones se habían vuelto tan predecibles que ella conseguía anticipar en qué momento exacto cada hombre revelaría sus verdaderas intenciones. Algunos duraban solo un encuentro, otros conseguían mantener la fachada por semanas, pero el resultado era siempre el mismo. Esta vez había elegido una cafetería sencilla en la periferia de la capital, un lugar donde ciertamente no encontraría a nadie de su círculo social. El ambiente era básico pero limpio, frecuentado principalmente por trabajadores de la región. Clara llegó algunos minutos antes de la hora marcada, vistiendo unos jeans descoloridos y una blusa de algodón que ya había visto días mejores. Marco llegó puntualmente, aún vistiendo el uniforme de una empresa de mantenimiento de equipos electrónicos. Había pequeñas manchas de grasa en sus manos y una expresión ligeramente cansada de quien había trabajado todo el día. Pero cuando sus ojos encontraron los de ella, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina que la tomó desprevenida. Era la primera vez en meses que Clara sentía algo diferente en el momento inicial de un encuentro. No era esperanza exactamente, sino una curiosidad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Marco pidió disculpas por el retraso de 5 minutos y por el estado de su ropa, explicando que había salido directo del trabajo para no perderla. Durante los primeros minutos de conversación, Clara aplicó mentalmente su lista de verificación habitual. Marco hablaba sobre su trabajo con orgullo genuino, sin intentar impresionarla o minimizar sus responsabilidades. Cuando ella mencionó estar pasando por dificultades financieras,
Él no cambió de postura ni demostró incomodidad. Por el contrario, compartió sus propias experiencias con empleos inestables y la ansiedad de ser responsable no solo por sí mismo, sino también por su hija de 7 años. La mención de la hija podría ser una señal de alarma, pero la forma en que Marco hablaba sobre Olivia era diferente de todo lo que Clara había observado antes. No era el tono de alguien intentando impresionar o generar lástima, era simplemente el amor incondicional de un padre dedicado, hablando naturalmente sobre la persona más importante de su vida. Cuando llegó la hora de pagar la cuenta, Clara aplicó su prueba estándar. Fingió buscar dinero en el bolso con expresión preocupada, murmuró algo sobre haber olvidado pasar por el banco. Marco no dudó ni por un segundo. Con una sonrisa reconfortante, dijo que no era problema alguno, y que había hecho un trabajo extra durante la semana exactamente para poder invitarla a cenar adecuadamente. Conforme la noche avanzaba, Clara descubrió aspectos de Marco que desafiaban todos los patrones que había observado en las pruebas anteriores. Él no intentó impresionarla con historias exageradas sobre logros profesionales. No demostró interés en saber dónde vivía ella o cuál era exactamente su situación financiera, más allá de la preocupación genuina cuando ella mencionó estar desempleada. En cambio, Marco habló con pasión sobre pequeñas victorias en su trabajo, un sistema complejo que había logrado reparar contra todas las expectativas, la satisfacción de resolver problemas técnicos que otros técnicos habían considerado imposibles. Había un orgullo genuino en su voz que no intentaba compensar inseguridades ni buscar validación externa. Cuando la conversación se volvió hacia Olivia, el rostro de Marco literalmente se iluminaba. Contó cómo la hija había decidido que quería ser paleontóloga cuando creciera, pero solo los fines de semana, porque durante la semana ella sería profesora para enseñar a otros niños sobre dinosaurios. La lógica infantil lo divertía enormemente, y él hablaba sobre los planes educativos para Olivia, con la seriedad de alguien que realmente veía a su hija como un individuo completo, no solo una extensión de sí mismo. Era particularmente conmovedora la forma en que Marco describía sus esfuerzos para proporcionar experiencias educativas a Olivia dentro de sus limitaciones financieras. La llevaba a la biblioteca todos los sábados, donde ella podía acceder a libros caros que ellos no podían comprar. Había establecido una asociación informal con una profesora jubilada del vecindario que daba clases particulares a Olivia a cambio de pequeños reparos domésticos que Marco hacía. Estas estrategias creativas demostraban no solo dedicación paternal, sino también una inteligencia práctica y una capacidad de encontrar soluciones que impresionaron profundamente a Clara. Marco no se lamentaba de sus limitaciones financieras ni intentaba fingir que no existían. En 1900, cambio, trabajaba dentro de la realidad que tenía para maximizar las oportunidades de su hija. Durante una pausa en la conversación, Clara observó a Marco discretamente. Había algo reconfortante en su presencia que iba más allá de la apariencia física o el encanto superficial. Era una solidez emocional, una cualidad de estar completamente presente en el momento sin ansiedad por impresionar o conquistar. Parecía genuinamente interesado en conocerla, haciendo preguntas que demostraban que estaba prestando atención real a lo que ella decía. Cuando ella mencionó su supuesta pasión por el arte, algo que había añadido al perfil de Marina casi por casualidad, Marco no fingió un conocimiento que no tenía ni intentó cambiar de tema. En cambio, hizo preguntas honestas sobre qué tipo de arte apreciaba ella, si había artistas locales cuyo trabajo admiraba, si alguna vez había intentado crear algo ella misma. Sus preguntas revelaron una curiosidad genuina sobre experiencias diferentes a las suyas, una apertura para aprender sobre asuntos que no dominaba. Era exactamente el tipo de humildad intelectual que Clara rara vez encontraba, especialmente entre hombres que intentaban impresionarla. Cuando llegó el momento de discutir la cuenta, la naturalidad con que Marco asumió la responsabilidad fue notable. No hubo vacilación, negociación
o cualquier sugerencia de que Marina debería contribuir a pesar de sus dificultades. Él simplemente dijo que había hecho un trabajo extra durante la semana específicamente porque quería poder invitarla adecuadamente. El gesto fue acompañado por una explicación simple. Él creía que quien hacía la invitación debería estar preparado para pagar y que, independientemente de la situación financiera de ella, él quería que ella se sintiera cómoda y bien recibida. No había ostentación en la actitud, solo una cortesía básica ejecutada con sinceridad. Era la 28ª prueba, pero por primera vez en 2 años, Clara se sorprendió deseando que la conversación no terminara. Más que eso, por primera vez se sorprendió cuestionando si realmente quería que fuera solo una prueba más. La conversación en la cafetería se extendió por casi 3 horas, mucho más de lo que Clara había planeado. Marco tenía una forma natural de contar historias que la mantenía genuinamente interesada. Él hablaba sobre su hija Olivia con un amor tan puro que ella se sorprendió sonriendo involuntariamente. La niña, según él, estaba pasando por una fase de obsesión con los dinosaurios e insistía en corregir cualquier información incorrecta que los adultos compartieran sobre el tema. Por primera vez en meses, Clara no estaba cronometrando mentalmente el encuentro, ni buscando señales de interés financiero. Marco no hizo una sola pregunta sobre su situación profesional, más allá de la preocupación genuina cuando ella mencionó estar desempleada. Él no ofreció soluciones milagrosas ni intentó impresionarla con conexiones que podría tener. Simplemente escuchó y compartió sus propias experiencias con empatía. Cuando finalmente se despidieron, Marco no insistió en acompañarla hasta su casa, respetando cuando ella dijo que prefería tomar el autobús sola, pero pidió verla nuevamente, con una sinceridad que hizo que el corazón de ella se acelerara de forma inesperada. Clara se escuchó a sí misma, aceptando antes incluso de procesar completamente la decisión. De camino a su apartamento real, en uno de los barrios más exclusivos de la capital, Clara se sintió extrañamente dividida. Durante años, había cultivado una capacidad de separar completamente sus emociones de sus pruebas. Marina era un personaje, una herramienta para descubrir la verdad sobre los hombres que conocía. Pero con Marco, las fronteras parecían menos definidas. Aquella noche, por primera vez desde el inicio de las pruebas, ella no hizo anotaciones inmediatas en su diario. En cambio, se quedó en el balcón de su apartamento, mirando las luces de la ciudad y repensando cada momento de la conversación. La forma en que Marco se había reído de sus bromas, la manera amable en que explicaba conceptos técnicos de su trabajo, la expresión orgullosa cuando hablaba sobre los logros escolares de Olivia. 3 días después, Marco llamó. No envió un mensaje ni esperó el tiempo socialmente aceptable para hacer contacto. Simplemente llamó y dijo que había pensado en ella y le gustaría saber si aceptaría una invitación para un paseo por el parque el domingo. Mencionó que llevaría a Olivia con él y que sería una oportunidad para ella de conocer a la persona más importante de su vida. Clara dudó. Conocer a la hija significaba un nivel de involucramiento que ella nunca había experimentado en sus pruebas. Los niños complicaban todo. Eran demasiado honestos, demasiado directos. No entendían los matices de los juegos que los adultos jugaban. Pero antes de que pudiera negarse, se escuchó a sí misma diciendo que le encantaría conocer a Olivia. El domingo llegó acompañado de una ansiedad que Clara no conseguía comprender completamente. Eligió su ropa de Marina con aún más cuidado que lo habitual, buscando algo que fuera apropiado para jugar con una niña, pero que no pareciera forzado. Llegó al parque algunos minutos antes de la hora combinada, observando a familias esparcidas por los céspedes y parques infantiles. Marco llegó de la mano con una niña de cabellos castaños, recogidos en 2 trenzas desiguales que obviamente ella misma había hecho. Olivia usaba una camiseta con un dibujo de Tiranosaurio Rex y cargaba una mochila pequeña que parecía estar a punto de explotar de tan llena. La presentación fue tímida inicialmente. Olivia se escondió detrás de las piernas de su padre, observando a 107.
Clara con curiosidad cautelosa. Pero cuando Clara se agachó para ponerse a la altura de la niña y comentó sobre el dinosaurio de la camiseta, los ojos de Olivia se iluminaron. Durante los siguientes 20 minutos, Clara recibió una clase detallada sobre la diferencia entre terópodos y saurópodos, acompañada de demostraciones gestuales entusiastas. Marco observaba la interacción con una sonrisa divertida, ocasionalmente corrigiendo solo los hechos más fantasiosos que Olivia añadía a las explicaciones científicas. Lo que comenzó como un simple paseo por el parque se transformó en una tarde entera de descubrimientos. Olivia insistió en mostrar su parque infantil favorito. Luego quiso enseñar a Marina a hacer pulseras con flores y finalmente convenció a los adultos de participar en una búsqueda del tesoro improvisada donde todos los tesoros eran piedras con formas interesantes. Clara se sorprendió con la facilidad con que se adaptó al ritmo de la niña. Había algo liberador en seguir la lógica simple y directa de Olivia, sin segundas intenciones o agendas ocultas. A la niña le gustaba o no le gustaba, demostraba interés o aburrimiento. Hacía preguntas honestas sin intentar manipular respuestas. Durante la tarde, ella observó a Marco interactuando con su hija. Había una paciencia infinita en la forma en que él respondía a las preguntas interminables, una alegría genuina cuando Olivia descubría algo nuevo, un equilibrio perfecto entre establecer límites y permitir libertad. Era claro que toda su vida giraba en torno al bienestar de la niña, pero de una forma sana y amorosa, no sofocante. Cuando Olivia corrió a jugar en el tobogán, Marco y Clara se quedaron solos por algunos minutos. Él habló sobre la responsabilidad de criar a una hija solo, sobre los miedos y alegrías que eso traía. Mencionó a la madre de Olivia solo brevemente, explicando que se habían separado cuando la niña era muy pequeña y que mantenían una relación cordial enfocada en el bienestar de la niña. Clara se escuchó a sí misma, haciendo preguntas que iban más allá de su guión habitual de Marina. Quería realmente saber sobre los desafíos que Marco enfrentaba, sobre sus sueños para el futuro de Olivia, sobre cómo equilibraba trabajo y paternidad. Era como si una parte de ella, adormecida durante años de pruebas y decepciones, estuviera despertando nuevamente. Al final de la tarde, cuando comenzaron a caminar de regreso, Olivia tomó la mano de Clara de forma completamente natural. La niña parloteó durante todo el trayecto sobre los dinosaurios que había visto en el Museo de Ciencias el mes anterior, haciendo preguntas sobre otros museos que Marina podría conocer. En ese momento, Clara sintió un nudo en el estómago. Olivia estaba hablando sobre museos con tanto entusiasmo, y ella sabía infinitamente más sobre el tema de lo que jamás podría revelar como Marina. Tuvo ganas de contarle sobre las exposiciones especiales que su museo estaba preparando, sobre las piezas raras que había ayudado a adquirir, sobre todo un mundo de arte y cultura que podría abrir para aquella niña curiosa. Pero no podía. No todavía. Cuando se despidieron, Marco una vez más no insistió en acompañarla, pero esta vez pidió permiso para abrazarla. Fue un abrazo simple, respetuoso, que duró solo algunos segundos, pero que dejó a Clara con una sensación de calor que persistió durante todo el camino de regreso. Aquella noche, ella finalmente hizo anotaciones en su diario, pero fueron diferentes de todas las otras. En lugar de análisis fríos sobre comportamientos sospechosos, escribió sobre la sonrisa de Olivia cuando descubrió una piedra en forma de corazón, sobre la paciencia de Marco cuando la hija insistió en contar el mismo chiste 3 veces, sobre la sensación extraña de sentirse parte de algo más grande que ella misma. Durante la semana siguiente, Marco envió 2 mensajes. El primero era una foto de Olivia con una de las pulseras de flores que habían hecho juntas, acompañada de la información de que la niña había insistido en usarla en la escuela y contado a todos sus amigos sobre la nueva amiga de papá. El segundo era una invitación para una feria de artesanía local el sábado siguiente. Clara aceptó sin dudar. La feria era pequeña y acogedora, celebrada en 1900 en una plaza en el centro de un pueblo del interior cercano a la capital.
Marco explicó que había descubierto el evento por casualidad y pensó que a Marina le podrían gustar los trabajos manuales expuestos. Caminaron entre los puestos, observando cerámicas coloridas, telas bordadas a mano, bisutería artesanal. En uno de los puestos, una artesana anciana vendía pequeñas esculturas de arcilla. Olivia quedó fascinada por una pieza que representaba una familia de dinosaurios e insistió en que papá la comprara para regalar a Marina. Marco intentó explicar que tal vez ella no tuviera espacio en casa para guardarla, pero Clara interrumpió diciendo que le encantaría tener la escultura. Cuando Marco fue a pagar la pieza, Clara se preguntó dónde colocaría aquel regalo en su apartamento real. Entre las obras de arte contemporáneo cuidadosamente seleccionadas y los muebles de diseñador, una pequeña familia de dinosaurios de arcilla parecería completamente fuera de lugar. Pero de alguna manera, eso no importaba. La escultura no era solo un objeto, era un símbolo de cariño genuino de una niña que había decidido quererla. Durante el almuerzo en una cafetería de la feria, Olivia preguntó si Marina tenía familia. La pregunta tomó a Clara desprevenida. En 1900, todas sus pruebas anteriores, había creado historias elaboradas sobre familias ficticias, siempre con elementos que justificaran su situación financiera precaria. Pero mirando a Olivia, con sus ojos honestos y curiosos, las mentiras preparadas parecieron inadecuadas. En cambio, ella habló sobre soledad. Dijo que no tenía hermanos ni padres cercanos, que a veces se sentía muy sola en el mundo. Era la verdad más cercana que había compartido como Marina en 2 años de pruebas. Sus padres habían fallecido en un accidente cuando ella tenía 25 años, dejándola heredera de una fortuna considerable, pero completamente sola en el mundo. Olivia escuchó con atención y luego declaró con la simplicidad típica de los niños que Marina ya no necesitaba sentirse sola, porque ahora la tenía a ella y a papá. Marco sonrió y completó diciendo que todos necesitaban familia, aunque no fuera familia de sangre. Aquella tarde, por primera vez desde el inicio de las pruebas, Clara se cuestionó seriamente sobre lo que estaba haciendo. Marco y Olivia no eran solo una prueba más. Eran personas reales, con sentimientos reales, construyendo una conexión genuina con alguien que no existía completamente. A cada momento que pasaba con ellos, la distancia entre Marina y Clara disminuía, y ella ya no sabía dónde terminaba el personaje y comenzaba la mujer real. De regreso a casa, Olivia se durmió en el asiento trasero del modesto coche de Marco. Condujeron en un silencio cómodo, acompañado solo por el suave sonido de la respiración de la niña. Cuando llegaron al punto donde Clara siempre decía vivir, Marco apagó el motor y se quedaron conversando en voz baja para no despertar a Olivia. Fue en ese momento de intimidad silenciosa que Clara percibió. Se estaba enamorando. No Marina de Marco, sino ella misma. Clara, por primera vez en años, estaba desarrollando sentimientos genuinos por alguien que ni siquiera conocía su verdadera identidad. La revelación la asustó profundamente. Durante todas sus pruebas anteriores, ella había mantenido una distancia emocional cuidadosa, observando comportamientos como si fuera una científica estudiando especímenes en laboratorio. Había anotaciones detalladas, análisis fríos, conclusiones basadas puramente en evidencias observables. Pero con Marco, las reglas que había establecido para sí misma parecían irrelevantes. Ella se sorprendía pensando en él durante el trabajo, anticipando sus próximos encuentros, genuinamente preocupada por su bienestar y felicidad. Ya no estaba recolectando datos sobre la naturaleza masculina. Estaba simplemente viviendo una conexión humana, real por primera vez en años. Lo que hacía la situación aún más complicada era Olivia. La niña había aceptado a Marina en su vida con la simplicidad típica de los niños, sin cuestionar motivaciones o segundas intenciones. Para Olivia, Marina era simplemente una persona amable a la que le gustaba jugar con ella y que hacía sonreír a papá de una manera especial. Aquella noche, sola en su apartamento lujoso, Clara se encontró en un dilema que no había anticipado cuando comenzó las pruebas. Había 2 opciones claras:
revelar la verdad sobre quién realmente era y arriesgarse a perder a Marco y Olivia, o continuar viviendo una mentira cada vez más elaborada. La primera opción la aterrorizaba. Después de tantas experiencias malas, la idea de volverse vulnerable nuevamente, de confiar en que Marco reaccionaría bien al descubrir su fortuna y posición social, parecía un riesgo emocional inmenso. ¿Y si él fuera como todos los demás, solo mejor en esconder sus verdaderas intenciones? Pero la segunda opción se estaba volviendo igualmente insostenible. Cada momento de felicidad genuina que compartía con Marco y Olivia era acompañado por una culpa creciente. Ella estaba construyendo una relación basada en una mentira fundamental y, cuanto más tiempo pasaba, más difícil sería deshacer el engaño. Durante las semanas siguientes, estos conflictos internos se intensificaron. Clara comenzó a vivir dos vidas completamente separadas con una precisión que a veces la asustaba. Durante los días de semana, era la directora artística respetada, tomando decisiones sobre exposiciones millonarias e interactuando con coleccionistas internacionales. Los fines de semana y las tardes libres se transformaba en Marina, la mujer sencilla que estaba aprendiendo a formar parte de una familia amorosa. La transformación no era solo física, aunque eso también requería un cuidado constante. Era psicológica y emocional. Como Marina, ella se permitía relajarse de formas que no hacía años. Reía más fácilmente, demostraba vulnerabilidad genuina, se permitía ser cuidada por otros en lugar de siempre estar en control. Había momentos de pura alegría que la tomaban desprevenida, como cuando Olivia insistió en enseñar a Marina a hacer avioncitos de papel, resultando en una tarde entera de competiciones aéreas en el apartamento pequeño pero acogedor de Marco. O cuando Marco, percibiendo que ella parecía cansada después de un día difícil de búsqueda de empleo ficticia, preparó un té especial y simplemente se sentó con ella en un silencio cómodo. Estos gestos de cariño espontáneo eran más preciosos para Clara que cualquier regalo caro que había recibido en su vida real. Había algo profundamente reconfortante en ser cuidada sin expectativas, amada sin condiciones, aceptada con todas las supuestas fallas y limitaciones de Marina. Pero también había momentos de tensión creciente. Cuando Olivia hacía preguntas sobre la familia de Marina, Clara tenía que improvisar historias sobre parientes inexistentes. Cuando Marco ofrecía ayuda para que ella encontrara trabajo, usando sus propios contactos limitados, ella tenía que inventar excusas para no seguir las oportunidades que él gentilmente creaba para ella. Más doloroso aún era cuando la experiencia natural de Clara casi la traicionaba, como cuando visitaron una pequeña galería local y ella casi corrigió información incorrecta sobre técnicas artísticas que el guía voluntario estaba compartiendo, o cuando Olivia hizo preguntas sofisticadas sobre historia que Clara podría responder fácilmente, pero Marina supuestamente no sabría. Con cada mentira, por pequeña que fuera, Clara sentía una erosión gradual de su propia integridad. Había comenzado las pruebas para descubrir la honestidad en los demás, pero ahora se encontraba siendo fundamentalmente deshonesta con las personas que más le importaban. En las 3 semanas siguientes, Clara vivió una experiencia completamente nueva. Por primera vez desde el inicio de las pruebas, ella esperaba ansiosamente cada encuentro, no para confirmar sus teorías sobre la naturaleza humana, sino simplemente por la alegría de estar con Marco y Olivia. Los encuentros se hicieron más frecuentes y naturales. Marco la invitó a un picnic improvisado en el parque cerca de su apartamento, donde Olivia enseñó a Marina a volar cometas e insistió en preparar sándwiches de mantequilla de cacahuete para todos. Clara se sorprendió con el placer simple de sentarse en la hierba, observar las nubes pasar y escuchar las observaciones filosóficas que solo una niña de 7 años podría hacer. Durante esos momentos ella se sorprendía olvidando completamente su vida real, el museo, las responsabilidades, incluso la comodidad de su apartamento lujoso parecían distantes y menos importantes que la sensación de pertenencia que sentía al lado de esas dos personas. Marco, por su parte,
demostraba una atención creciente por Marina que iba mucho más allá de la cortesía. Él recordaba pequeños detalles que ella mencionaba, como su preferencia por café sin azúcar o su aversión a las películas de terror. Cuando ella comentó casualmente que no había comido una pizza decente en meses por cuestiones financieras, él apareció en el siguiente encuentro con una pizza casera que había hecho especialmente para ella. Era este tipo de gesto lo que más conmovía a Clara. Marco no intentaba impresionarla con gastos extravagantes ni con demostraciones de estatus. En cambio, invertía tiempo y pensamiento en pequeñas acciones que mostraban que realmente prestaba atención a lo que ella decía y se preocupaba por su bienestar. Olivia también había acogido a Marina como parte natural de sus vidas. La niña constantemente mencionaba a la nueva amiga en la escuela, creaba dibujos para ella e incluso guardaba trozos especiales de postre para compartir en los encuentros. Había una pureza en las demostraciones de cariño de la niña que tocaba profundamente a Clara. Cierta tarde, mientras Olivia jugaba en el parque infantil, Marco y Marina conversaban sentados en un banco cercano. Él habló sobre sus planes para el futuro de su hija, sobre los ahorros que estaba haciendo para conseguir meterla en una escuela privada con mejor enseñanza de ciencias, ya que ella demostraba tanto interés por el tema. Mencionó también el sueño de llevar a Olivia a conocer el Museo de Historia Natural de la capital, pero que aún no había conseguido juntar dinero suficiente para el paseo completo. En ese momento, Clara sintió una voluntad casi irresistible de revelar que podría no solo llevar a Olivia al museo, sino proporcionar experiencias educativas que la niña jamás había imaginado. Tuvo que controlarse físicamente para no hablar sobre las conexiones que tenía, los programas especiales para niños que su museo ofrecía, la posibilidad de visitas privadas a las colecciones. La tensión interna se estaba volviendo cada vez más difícil de soportar. Durante sus días normales en el museo, Clara se sorprendía pensando en cómo sería incluir a Marco y Olivia en su vida real. Imaginaba la expresión de encanto de la niña al ver las exposiciones, la forma en que Marco probablemente quedaría impresionado con el trabajo que ella hacía, pero al mismo tiempo respetuoso e interesado genuinamente. Sus colegas en el museo comenzaron a notar cambios en su comportamiento. Rosa, su asistente más cercana, comentó que ella parecía más relajada, menos tensa que en los últimos años. Clara casi contó sobre Marco y Olivia varias veces, pero siempre se detuvo. ¿Cómo explicaría que estaba viviendo una mentira elaborada desde hacía semanas? Fue durante un encuentro particularmente especial que todo se desmoronó. Marco había invitado a Marina a acompañarlos a una feria de ciencias que la escuela de Olivia estaba organizando. La niña había preparado un proyecto sobre dinosaurios herbívoros y estaba ansiosa por mostrar su trabajo a la amiga especial de papá. Clara llegó al evento usando su atuendo de Marina más cuidadosamente elegido, una falda sencilla de algodón y una blusa de manga larga para esconder el reloj Patek Philippe que había olvidado quitarse en la prisa de la tarde. Era una pieza rara, valorada en más de 200,000 pesos que había ganado de un coleccionista agradecido tras una adquisición exitosa para el museo. La feria estaba animada y llena de familias. Olivia guió a Marina de puesto en puesto, explicando orgullosamente su proyecto y haciendo preguntas inteligentes sobre los trabajos de sus compañeros. Marco observaba a las dos interactuando con una sonrisa constante, claramente feliz de ver a su hija tan a gusto y animada. Durante la presentación de Olivia, la niña gesticulaba entusiastamente para explicar la diferencia entre los cuellos de los brachiosaurios y de los diplodocos. En un movimiento particularmente amplio, ella tropezó sin querer con el brazo de Clara, haciendo que la manga de la blusa subiera algunos centímetros. Marco, que estaba prestando atención a su hija, notó algo brillante en la muñeca de Marina. Sus ojos, entrenados para identificar equipos electrónicos precisos y piezas técnicas refinadas, se enfocaron automáticamente en el objeto. Lo que vio lo dejó completamente inmóvil. El reloj era inconfundiblemente caro. No solo caro, sino extraordinariamente raro. Marco lo sabía
porque había trabajado en el mantenimiento de sistemas de seguridad para joyerías de lujo y había aprendido a reconocer piezas de alto valor. Un reloj de esos costaba más de lo que él ganaría en 5 años de trabajo. Clara percibió la mirada de Marco y rápidamente bajó la manga, pero era demasiado tarde. La expresión en el rostro de él había cambiado completamente. No era ira, ni siquiera acusación. Era una confusión profunda, mezclada con una tristeza creciente. Terminaron de ver la presentación de Olivia, que felizmente no notó nada. La niña recibió elogios de los organizadores y un pequeño premio por creatividad, irradiando felicidad. Pero la atmósfera entre los adultos se había transformado en algo tenso e incómodo. De regreso a casa, Marco condujo en silencio. Olivia, cansada de la emoción del día, se durmió rápidamente en el asiento trasero. Fue solo entonces que él decidió hablar. «Marina», dijo él tranquilamente, sin quitar los ojos de la carretera, «necesitamos hablar». Clara sintió un nudo en el estómago. Sabía que había llegado el momento que había temido durante semanas. La farsa estaba a punto de desmoronarse. Marco detuvo el coche frente al lugar donde ella siempre decía vivir. Apagó el motor y se giró para mirarla directamente. Sus ojos, normalmente cálidos y acogedores, estaban serios y dolidos. «El reloj», dijo él simplemente. «¿Quién eres realmente?» Clara intentó negarlo. Dijo que el reloj era una imitación, una herencia sin valor, de una tía lejana. Cualquier cosa que pudiera mantener la versión de Marina intacta. Pero Marco negó con la cabeza lentamente. «Yo trabajo con equipos de precisión desde hace 10 años», dijo él. «Sé reconocer un Patek Philippe original cuando veo uno. Ese reloj vale más que mi casa, Marina, o ese no es ni siquiera tu nombre verdadero». La acusación fue hecha sin agresividad, pero con una tristeza profunda que fue más dolorosa para Clara que cualquier grito podría haber sido. Marco no estaba enfadado, estaba decepcionado y herido. Ella intentó explicar, comenzó varias frases que no consiguió terminar. ¿Cómo podría contar sobre las pruebas, sobre años de decepciones, sobre la necesidad de proteger su corazón sin sonar completamente manipuladora? ¿Cómo explicar que había comenzado como un experimento, pero se había transformado en algo real y aterrador? Marco la interrumpió gentilmente. «Marina, o como sea que te llames, no sé a qué juego estás jugando, pero tengo una hija que proteger. Olivia se encariñó mucho contigo. Ella habla de ti todos los días, las dibuja a las dos juntas. Me pregunta cuándo volverá a ver a la tía Marina». Su voz se quebró ligeramente al mencionar a su hija. «No puedo permitir que alguien inestable o que no es quien dice ser entre en su vida. Olivia ya perdió a su madre prácticamente. No puedo dejarla apegarse a alguien más que puede desaparecer o que está escondiendo algo importante». Clara sintió lágrimas quemándole los ojos. Por primera vez en años, no eran lágrimas de ira o frustración, sino de remordimiento genuino. No por lo que había descubierto sobre Marco, sino por lo que había hecho con Olivia. La niña había ofrecido su cariño de forma incondicional, y ella había aceptado ese regalo precioso basado en una mentira. «Marco», dijo ella con voz temblorosa, «puedo explicarlo todo. Solo necesito un poco de tiempo para...». Él negó con la cabeza nuevamente. «Necesito distancia ahora», dijo él. «Necesito proteger a mi hija y necesito entender lo que está pasando. Ya no sé en qué creer». Clara salió del coche en silencio. Antes de cerrar la puerta, miró una última vez a Olivia durmiendo pacíficamente en el asiento trasero, con una de las pulseras de flores que habían hecho juntas todavía atada en su pequeña muñeca. La imagen le partió el corazón. Marco arrancó el coche y se alejó sin mirar atrás. Clara se quedó parada en la acera por varios minutos, observando las luces traseras del coche desaparecer en la distancia. Por primera vez desde el inicio de las pruebas, había encontrado exactamente lo que estaba buscando, un hombre genuinamente bueno que se preocupaba por ella por lo que pensaba que ella era, y lo había perdido todo por culpa de la propia farsa que había creado para protegerse.
Aquella noche, en su apartamento real, rodeada de todo el lujo que su vida ofrecía, Clara se sintió más sola de lo que jamás se había sentido. Todas las obras de arte en las paredes, todos los muebles caros, toda la seguridad financiera parecían vacíos comparados con la sensación de pertenencia que había experimentado sentada en la hierba de un parque con Marco y Olivia. Ella miró la pequeña escultura de dinosaurios que Olivia había insistido en comprar para ella, ahora cuidadosamente posicionada en su estantería entre piezas de arte contemporáneo que costaban miles de veces más. Era el único objeto en toda su casa que había sido dado con amor puro, sin esperar nada a cambio. Y ella lo había tirado todo por no conseguir confiar lo suficiente para ser honesta desde el principio. El apartamento, que siempre había sido su refugio, ahora parecía un mausoleo de su propia paranoia. Cada objeto caro, cada obra de arte cuidadosamente seleccionada, cada mueble de diseñador representaba las barreras que había construido entre sí misma y las conexiones humanas genuinas. La ironía era cruel. Había acumulado riqueza y estatus para protegerse, pero esas mismas protecciones se convirtieron en las prisiones que la impedían experimentar amor verdadero. Durante los días que siguieron al descubrimiento de Marco sobre el reloj, Clara intentó mantener su rutina normal en el museo, pero encontró dificultad para concentrarse incluso en las tareas más básicas. Rosa comentó varias veces sobre su distracción, preguntando si se sentía bien o si algo la preocupaba. La tentación de contarle a Rosa toda la situación era casi irresistible. Su asistente era una de las pocas personas en su vida profesional con quien tenía algo cercano a una amistad genuina. Rosa la conocía desde hacía años, había visto a Clara atravesar períodos difíciles antes y tenía una sabiduría práctica que podría ayudar. Pero, ¿cómo explicar que había pasado 2 años probando hombres a través de mentiras elaboradas? ¿Cómo admitir que había encontrado exactamente lo que buscaba, pero perdido todo por su propia incapacidad de confiar? Las palabras parecían inadecuadas para capturar la complejidad de la situación que ella misma había creado. En cambio, Clara se sumergió aún más profundamente en el trabajo, aprobando exposiciones con una rapidez que sorprendió a su equipo, revisando propuestas con una atención a los detalles que rozaba la obsesión. Era como si, habiendo perdido la conexión emocional que había comenzado a valorar, ella intentara compensar a través de la excelencia profesional. Pero incluso en el trabajo, los recuerdos de Marco y Olivia la acechaban. Cuando analizaba piezas de arte contemporáneo, recordaba cómo Marco había demostrado un interés genuino por sus opiniones sobre arte, haciendo preguntas inteligentes aunque no conociera el tema. Cuando organizaba programas educativos para niños, veía a Olivia en cada carita curiosa que participaba en las actividades. El museo estaba organizando una exposición especial sobre dinosaurios en colaboración con el Museo de Historia Natural, y Clara no podía trabajar en el proyecto sin pensar en cómo Olivia se extasiaría con la oportunidad de ver fósiles reales, esqueletos completos, reconstrucciones científicas de las criaturas que tanto amaba. Incluso había considerado encontrar una forma de enviar entradas anónimas a Marco y Olivia, pero se dio cuenta de que eso sería solo otra forma de mentira, otra manera de intentar manipular situaciones en lugar de enfrentarlas honestamente. Durante una reunión sobre patrocinios para la exposición de dinosaurios, Clara se sorprendió imaginando cómo sería incluir a Marco y Olivia en su vida real. Visualizó presentar a Marco como su novio en eventos sociales. Se vio llevando a Olivia a cenar en restaurantes elegantes. Imaginó a los tres pasando fines de semana en su casa de campo. Pero incluso en esas fantasías surgían problemas. ¿Cómo reaccionaría Marco al descubrir la extensión de su riqueza? ¿Cómo se sentiría siendo el novio de alguien que ganaba en un mes lo que él ganaba en varios años? ¿Olivia se adaptaría al mundo de privilegios que Clara podría ofrecer, o eso cambiaría su personalidad natural y espontánea? También había consideraciones prácticas que ella había evitado pensar durante las pruebas. Si revelara quién realmente era, toda la prensa especializada en chismes sociales se interesaría en su nueva relación.
Marco y Olivia serían fotografiados, investigados, transformados en objetos de curiosidad pública. Esa posibilidad la horrorizaba. Parte de lo que más amaba en Marco era su privacidad natural, su capacidad de encontrar alegría en momentos simples sin necesitar validación externa. Olivia era una niña feliz y despreocupada que no merecía ser expuesta a la atención pública simplemente por tener la mala suerte de enamorarse de alguien rica. Quizás, pensó Clara en sus momentos más oscuros, Marco tenía razón al alejarse. Quizás ella realmente era inestable, no en el sentido que él imaginaba, sino inestable emocionalmente debido a años de desconfianza y paranoia. Quizás él y Olivia merecían a alguien más sencillo, más directo, alguien capaz de amar sin complicaciones. Esa línea de pensamiento la llevaba a momentos de autodepreciación que eran aún más destructivos. Comenzó a cuestionar no solo sus decisiones recientes, sino toda su forma de vida en los últimos años. Había construido una carrera impresionante, acumulado una riqueza considerable, ganado respeto profesional. ¿Pero para qué? ¿Para vivir sola en un apartamento bonito, rodeada de objetos caros pero sin nadie con quien compartir alegrías genuinas? La pequeña escultura de dinosaurios que Olivia había insistido en comprar para ella se convirtió en un símbolo doloroso de todo lo que había perdido. Era el único objeto en todo su apartamento que había sido dado con amor puro, sin expectativas, sin segundas intenciones. Y ella había traicionado ese amor a través de mentiras. Los días siguientes pasaron en una niebla de autodepreciación y arrepentimiento. Clara se enterró en el trabajo con una intensidad que preocupó incluso a sus colegas más dedicados. Llegaba al museo antes de la hora normal y salía solo cuando la seguridad prácticamente la obligaba a irse. Rosa intentó conversar algunas veces, dándose cuenta de que algo andaba mal con su jefa. Clara, que siempre había sido profesional pero distante, ahora parecía completamente ausente emocionalmente. Respondía a las preguntas necesarias, tomaba las decisiones requeridas, pero había una cualidad mecánica en todo lo que hacía. Durante el día conseguía mantener la fachada de normalidad, pero por la noche, sola en su apartamento, los recuerdos la acechaban. Olivia preguntando cuándo volvería a ver a la tía Marina, la sonrisa orgullosa de Marco cuando ella elogiaba su trabajo. Los pequeños momentos de conexión genuina que ahora parecían cruelmente irónicos. Ella había guardado todos los regalos que había recibido de ellos. La escultura de dinosaurios ocupaba un lugar de honor en su sala, un recordatorio constante del cariño puro que había desperdiciado. También había algunos dibujos que Olivia había hecho para ella, guardados cuidadosamente, en una carpeta especial. Mirarlos era doloroso, pero ella no podía deshacerse de ellos. Una semana después del enfrentamiento con Marco, Clara estaba en su sala del museo revisando propuestas para la próxima exposición cuando Rosa golpeó la puerta con una expresión preocupada. «Clara», dijo ella vacilante, «hay un hombre aquí que quiere hablar contigo. Dice que es periodista y está haciendo un reportaje sobre personalidades influyentes del área cultural. No tenía cita, pero insiste en que es importante». Clara suspiró. Las entrevistas eran parte de su trabajo, aunque ella prefería evitarlas cuando fuera posible. «Hazlo pasar», dijo ella, imaginando que sería otra conversación superficial sobre tendencias en el mundo de las artes. El hombre que entró en su sala no correspondía a la imagen que ella tenía de los periodistas culturales. Era delgado, con ojos pequeños y perspicaces, y llevaba una carpeta voluminosa que sugería una investigación exhaustiva. Se presentó como Lucas Santos, freelancer, especializado en investigaciones sobre la vida privada de figuras públicas. La forma en que él pronunció vida privada hizo que Clara se enderezara en la silla. Había algo depredador en su tono que la dejó inmediatamente alerta. «Señorita Alliance», comenzó él, sentándose sin ser invitado, «he seguido su brillante carrera durante algunos meses. Realmente impresionante cómo consigue mantener un perfil tan bajo a pesar de toda su influencia y riqueza». Clara mantuvo la expresión neutra. «Gracias», respondió.
Prefiero que mi trabajo hable por sí mismo. Lucas sonrió de una forma que no llegó a los ojos. Exactamente. Es interesante cómo algunas personas consiguen mantener dos vidas completamente separadas. La profesional impecable y la personal, digamos, más creativa. El comentario hizo que todas las alarmas mentales de Clara se dispararan. ¿Qué quiere decir exactamente con eso?, preguntó ella, intentando mantener la voz tranquila. Él abrió su carpeta y sacó algunas fotografías, colocándolas sobre la mesa con movimientos deliberadamente lentos. Eran imágenes de ella como Marina, saliendo de la cafetería con Marco, jugando en el parque con Olivia, caminando por la feria de artesanía. Clara sintió que la sangre se le drenaba del rostro, pero se forzó a mantener la compostura. «No sé qué pretenden probar estas fotos», dijo ella. Lucas se inclinó hacia adelante. «Señorita Alliance, o debería decir Marina, tengo una fuente que me contó sobre una mujer muy rica que se disfraza de pobre para probar hombres en citas románticas. Una especie de experimento social bastante peculiar. Imagino que a los lectores les parecería fascinante esta historia. La amenaza era clara y directa. Clara sintió una mezcla de ira y pánico, pero años de experiencia en negociaciones difíciles la ayudaron a mantener el control. «¿Qué quiere?», preguntó ella directamente. «Primeramente, una entrevista exclusiva», dijo él. «Quiero detalles completos sobre sus métodos, motivaciones, cuántos hombres ha engañado. En segundo lugar, acceso a sus actividades sociales por algunas semanas. Mis lectores adoran seguir la vida de las personas ricas. ¿Y si me niego?». Él sonrió nuevamente. «Entonces publico la historia de todos modos, pero con un ángulo menos favorable. Mujer rica y poderosa manipula a hombres trabajadores por diversión. Tengo material suficiente para una serie de reportajes». Clara percibió que estaba siendo chantajeada, pero también sabía que una exposición de ese tipo podría arruinar no solo su reputación personal, sino también su carrera. El museo no podía permitirse tener una directora involucrada en escándalos. «Necesito tiempo para pensar», dijo ella. 48 horas, respondió Lucas, guardando las fotos. Después de eso publico con o sin su colaboración. Después de que él se fue, Clara se quedó sola en su sala, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No solo había perdido a Marco y Olivia por culpa de sus mentiras, ahora enfrentaba la posibilidad de que toda su vida fuera expuesta públicamente de forma distorsionada. Pasó el resto del día intentando concentrarse en el trabajo, pero su mente estaba completamente dispersa. Cada vez que sonaba el teléfono, ella esperaba que fuera Marco llamando para decir que estaba dispuesto a conversar. Pero él no llamó. Aquella noche, en casa, Clara intentó analizar sus opciones racionalmente. Podría intentar negociar con Lucas, quizás ofrecer dinero para que él desistiera de la historia. Podría contratar abogados para amenazarlo legalmente. O podría simplemente aceptar que su vida privada sería expuesta e intentar minimizar los daños. Pero ninguna de esas opciones abordaba el problema real. Ella había perdido a las dos personas que más le importaban por su incapacidad de confiar y ser honesta. En el segundo día después de la visita de Lucas, Clara estaba en su oficina cuando Rosa entró con una expresión aún más preocupada de lo habitual. «Clara», dijo ella, «acabo de recibir una llamada extraña. Un hombre dijo que su hija desapareció y que tú eras la última persona que ella mencionó. Él parecía desesperado». El corazón de Clara se detuvo. «¿Marco?», preguntó ella ya sabiendo la respuesta. Él no dijo el nombre, pero dejó un número. Dijo que era urgente. Con manos temblorosas, Clara marcó el número. Marco atendió al primer tono, y la angustia en su voz era palpable. «¿Marina?». Olivia desapareció. Ella salió de casa esta mañana diciendo que iba a la panadería y no regresó. Ya la busqué en todos los lugares que puedo imaginar. La policía fue alertada, pero tú fuiste la última persona que ella mencionó ayer. Ella se quedó preguntando por qué ya no nos visitas y si fue culpa suya. Clara sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Olivia había desaparecido y de alguna manera ella estaba conectada al incidente.
La culpa que ya la consumía se intensificó exponencialmente. «Marco», dijo ella, intentando mantener la voz firme, «voy a ayudar a buscarla». «¿Dónde viven exactamente?» Por primera vez, él le dio la dirección real. Clara anotó rápidamente y prometió estar allí en 20 minutos. Canceló todas las reuniones del día, tomó su coche y condujo a la máxima velocidad permitida hasta el barrio donde Marco vivía. Cuando llegó, encontró una pequeña multitud de vecinos ayudando en la búsqueda. Marco estaba en el centro del grupo, coordinando esfuerzos con una calma forzada que no conseguía esconder su desesperación. Cuando vio a Clara acercándose, su expresión fue una mezcla compleja de alivio por tener ayuda y dolor por la situación entre ellos. Él rápidamente explicó los detalles. Olivia había salido a comprar pan por la mañana, algo que hacía regularmente el fin de semana. La panadería quedaba a solo 3 manzanas de casa, en un trayecto que ella conocía perfectamente. Pero esta vez ella no llegó a su destino ni regresó. Los dueños de la panadería confirmaron que no la vieron. Los vecinos habían sido interrogados, pero nadie la había visto después de que ella salió de casa. Marco claramente se estaba culpando por haber permitido que ella fuera sola, algo que siempre había hecho sin problemas. Clara escuchó todo sin interrumpirlo, pero su mente ya estaba trabajando. Conocía a Olivia lo suficientemente bien como para saber que la niña era inteligente y cautelosa, no se perdería fácilmente. Si ella había desaparecido tenía un motivo específico. «Marco», dijo ella gentilmente, «dijiste que ella me mencionó ayer». «¿Qué dijo exactamente?» Él dudó por un momento, como si se resistiera a culparla aún más. Ella preguntó por qué Marina ya no venía a jugar con nosotros. Intenté explicar que a veces los adultos están ocupados, pero ella insistió en que era porque había hecho algo mal. Dijo que todas las personas que le gustan terminan yéndose y que quizás ella era el problema. Las palabras golpearon a Clara como una avalancha. Olivia se estaba culpando por el distanciamiento de Marina, exactamente como se había culpado por la separación de sus padres años antes. La niña, en su lógica infantil, había llegado a la conclusión de que ella era la causa de los problemas y quizás había decidido que la solución era ella misma desaparecer. «Marco», dijo Clara urgentemente, «ella no fue a la panadería. Ella huyó deliberadamente. Olivia cree que es culpable de que yo haya dejado de visitarlos. Necesitamos buscar en lugares donde ella se sentiría segura, pero escondida». La revelación cambió completamente el foco de la búsqueda. En lugar de buscar a una niña perdida, ahora estaban buscando a una niña que deliberadamente se había escondido por creer que estaba causando problemas a las personas que amaba. Marco reorganizó inmediatamente los equipos de búsqueda con esa nueva perspectiva. La señora Inés, que se había convertido en la coordinadora no oficial de la operación, redistribuyó a los voluntarios para enfocarse en lugares donde una niña podría esconderse intencionalmente. Parques con áreas arboladas, plazas con escondites naturales, incluso construcciones abandonadas que fueran seguras pero aisladas. La comunidad respondió a la nueva estrategia con aún más determinación. Era claro que todos conocían y se preocupaban genuinamente por Olivia, no solo por cortesía a Marco, sino porque la niña había tocado sus vidas de maneras específicas y memorables. Clara se ofreció a buscar sola en el parque donde habían pasado tantas tardes juntas, el lugar donde Olivia se sentía más a gusto y feliz. Había algo casi poético en la idea de que la niña pudiera haber elegido aquel lugar especial como su refugio, un lugar asociado con recuerdos felices, pero ahora manchado por la tristeza de su desaparición. Durante el trayecto hasta el parque, Clara enfrentó una avalancha de culpa y arrepentimiento. Había estado tan enfocada en proteger sus propios sentimientos y mantener el control sobre la situación que había fallado completamente, en considerar el impacto emocional que sus acciones tendrían sobre una niña inocente. Olivia había abierto su corazón a Marina con la confianza total típica de los niños. Había compartido sus secretos más preciosos, sus sueños sobre dinosaurios, sus preocupaciones sobre hacer feliz a papá. Y Marina había correspondido a esa confianza
con mentiras fundamentales sobre su propia identidad. La niña había incorporado a Marina a su familia emocional con la simplicidad que solo los niños poseen. No había agendas ocultas, cálculos sobre beneficios mutuos o protecciones emocionales. Olivia había simplemente decidido amar a Marina y confiado en que ese amor sería correspondido y protegido. Ahora, por culpa de la incapacidad de Clara de ser honesta desde el principio, una niña de 7 años estaba perdida, probablemente asustada, posiblemente en peligro y ciertamente cargando un fardo de culpa que no debería existir en sus pequeños hombros. El peso de esa responsabilidad era casi insoportable. Clara había pasado años probando hombres, buscando a alguien honesto y genuino, pero cuando encontró exactamente eso, había sido incapaz de corresponder con la misma honestidad. Peor aún, había involucrado a una niña inocente en su red de mentiras. Con esa nueva perspectiva, Clara comenzó a repensar los lugares que Olivia podría haber elegido. La niña era inteligente y observadora, conocía bien el vecindario, pero ¿dónde se escondería una niña de 7 años cuando quisiera desaparecer del mundo? Marco reorganizó los grupos de búsqueda, ahora enfocándose en parques, plazas, lugares con escondites naturales donde una niña podría refugiarse. Clara se ofreció a buscar sola en el parque donde habían pasado tantas tardes juntas, el lugar donde Olivia se sentía más a gusto y feliz. Durante el trayecto hasta el parque, Clara intentó ponerse en la mente de una niña de 7 años que creía ser responsable de la tristeza de su padre. Olivia era sensible e intuitiva, había percibido el cambio en el humor de Marco después de la última vez que vieron a Marina. En la lógica infantil, si ella desaparecía, el problema se resolvería y papá volvería a ser feliz. El parque estaba relativamente vacío para un sábado por la tarde. Clara caminó por los caminos principales, llamando el nombre de Olivia en voz alta, pero sin éxito. Entonces recordó cómo la niña siempre quedaba fascinada por las áreas más salvajes del parque, especialmente una pequeña región con árboles antiguos y follaje denso, donde ella decía que los dinosaurios podrían esconderse. Fue en esa dirección que Clara se dirigió, alejándose de los caminos pavimentados y entrando en un área más natural. Los árboles formaban un pequeño bosque urbano, con troncos gruesos y raíces expuestas que creaban escondites naturales. Olivia, llamó ella suavemente, no queriendo asustarla en caso de que estuviera realmente allí. Soy yo, Marina. Tu papá está muy preocupado y te ama mucho. Por un momento no hubo respuesta. Entonces, casi inaudible, vino una voz pequeña y temblorosa de detrás de un roble particularmente grande. «Tía Marina, ¿eres tú de verdad?» Clara siguió el sonido de la voz y encontró a Olivia encogida entre las raíces del árbol, parcialmente escondida por hojas y ramas secas que ella había juntado a su alrededor. La niña estaba sucia, con el rostro manchado de lágrimas, pero aparentemente ilesa. «Olivia», dijo Clara, arrodillándose lentamente para no asustarla. «Todo el mundo te está buscando. Tu papá está muy preocupado». La niña no salió de su escondite inmediatamente. En cambio, miró a Clara con ojos rojos y preguntó con una voz quebrada. «Tía Marina, si yo desaparezco, ¿papá dejará de estar triste?» La pregunta golpeó a Clara en el corazón. Ella se acercó más despacio y se sentó en la hierba húmeda, la altura de Olivia, pero respetando su espacio. «Cariño», dijo ella gentilmente, «tu papá no está triste por tu culpa. Te ama más que a nada en el mundo. Tú eres lo más importante de su vida. Pero él se puso diferente después de que dejaste de venir a vernos», dijo Olivia aún escondida parcialmente. «Y mamá también se fue porque yo era muy ruidosa. Quizás si yo no estoy aquí, las personas que le gustan a papá ya no se irán». Clara sintió lágrimas quemándole los ojos. La lógica de una niña traumatizada por la separación de sus padres y ahora por la desaparición de Marina estaba creando una culpa que no debería existir. «Olivia, ¿puedo sentarme aquí a tu lado?», preguntó ella. La niña dudó, pero finalmente asintió. Clara se acercó y se sentó a su lado entre las raíces del árbol, permitiendo que Olivia decidiera si quería o no contacto físico. «Cariño»,
dijo Clara suavemente. Necesito contarte algo importante. Yo dejé de visitarlos no por tu culpa, sino porque cometí un error muy grande. Le mentí a tu papá sobre quién soy realmente. Y cuando él lo descubrió, se sintió herido conmigo. Olivia la miró con curiosidad, genuina. ¿Mentiste sobre qué? Clara respiró hondo. Mentí sobre mi trabajo, sobre dónde vivo, sobre mi vida. Tu papá pensó que yo era una persona, pero en realidad soy otra. Él se sintió confundido y ya no sabía si podía confiar en mí. ¿Pero por qué mentiste?, preguntó Olivia con la honestidad típica de los niños. Porque, dijo Clara, eligiendo las palabras cuidadosamente, algunas personas me hirieron antes, entonces pensé que necesitaba esconderme para saber si la gente realmente me quería, pero eso estuvo mal de mi parte. Olivia procesó esa información por algunos momentos. Entonces, ¿no dejaste de querernos? Nunca, respondió Clara inmediatamente. Los quiero mucho a ti y a tu papá. Ustedes son las personas más especiales que he conocido. Por eso fue tan difícil cuando todo salió mal. Lentamente, Olivia emergió completamente de su escondite improvisado. Todavía estaba vacilante, pero algo en el tono sincero de Clara la estaba tranquilizando. ¿Papá todavía te quiere?, preguntó ella. No lo sé, respondió Clara honestamente. Él se sintió muy herido por la mentira, pero sé que él te ama más que a nada y te está buscando desesperadamente. Puedes estar enojada con él o conmigo, pero no puedes esconderte así. Es muy peligroso y él está sufriendo mucho. Olivia la miró a los ojos por un largo momento. En mi escuela hay una niña que a veces cuenta historias que no son verdad. La maestra dice que a veces la gente hace eso cuando tiene miedo o está triste. ¿Tú tenías miedo? La simplicidad de la pregunta y la sabiduría inesperada detrás de ella hicieron llorar a Clara. Sí, dijo ella, tenía mucho miedo. ¿De qué? De que si tú y tu papá supieran quién soy realmente, no quisieran ser más mis amigos. Olivia consideró esto seriamente. Pero nosotros te conocemos. Juegas conmigo, haces pulseras de flores, te gustan mis dinosaurios. Eso no cambiaría si tuvieras un trabajo diferente. La sabiduría infantil era devastadoramente precisa. Clara percibió que, en su paranoia sobre ser usada por su posición social, había creado exactamente el tipo de engaño que despreciaba en otros. Tienes razón, dijo ella. Debí haber confiado en ustedes desde el principio. Olivia se acercó un poco más. Tía Marina, ¿me puedes dar un abrazo? Tengo frío. Clara la abrazó inmediatamente, sintiendo lo fría que estaba la niña, a pesar del día relativamente templado. Olivia había pasado horas escondida en la humedad de la tierra. Necesitamos llevarte de vuelta con papá, dijo Clara. Debe estar volviéndose loco de preocupación. ¿Se va a enojar conmigo?, preguntó Olivia, aún acurrucada en el abrazo. No, cariño, estará muy feliz y aliviado, y entenderá por qué hiciste esto. Caminaron de la mano de regreso a los caminos principales del parque. Clara llamó a Marco inmediatamente, y cuando él atendió, ella simplemente dijo: «La encontré. Estamos de camino a casa». El alivio en su voz fue palpable. Estaba de camino al parque cuando recibió la llamada, así que llegaron al mismo tiempo a la entrada principal. Marco vio a Olivia y corrió hacia ella, arrodillándose para recibirla en sus brazos. El reencuentro entre padre e hija fue intensamente emocional. Marco sostuvo a Olivia como si nunca más fuera a soltarla, murmurando palabras de amor y alivio en su oído. La niña lloró y pidió disculpas repetidamente, prometiendo no volver a huir. Clara observó la escena a una distancia respetuosa, no queriendo interferir en el momento privado entre ellos. Pero cuando Marco finalmente levantó los ojos hacia ella, había algo diferente en su expresión. Ya no era solo dolor, sino también gratitud. «Gracias», dijo él simplemente. «Gracias por encontrarla». Clara asintió, pero comenzó a alejarse. Marco, sin embargo, la llamó. «Marina, o... ¿cómo debo llamarte?» «Mi nombre verdadero es Clara», respondió ella. «Clara», dijo él dudando. «Todavía necesitamos hablar. Pero no ahora. Primero necesito llevar a Olivia a casa, darle un baño caliente,
asegurarnos de que está bien. Ella asintió comprensivamente. Lo entiendo completamente. Cuídense. Pero cuando comenzó a caminar de nuevo, fue Olivia quien la detuvo. «Tía Clara», gritó ella, «¿todavía podemos ser amigas incluso con tu nombre diferente?» Clara se arrodilló para ponerse a la altura de la niña. «Si tu papá me deja, me encantaría seguir siendo tu amiga, Olivia». Olivia miró a Marco con sus ojos grandes y serios. «Papá, la tía Clara dijo que contó una mentira porque tenía miedo. Tú siempre dices que cuando alguien hace algo mal, pero quiere arreglarlo, debemos darle una oportunidad. ¿Podemos darle una oportunidad a ella?» Marco miró de su hija a Clara, claramente luchando con emociones conflictivas. Finalmente, se dirigió a Clara directamente. «¿Puedes venir a cenar con nosotros mañana por la noche? Creo que todos necesitamos una conversación honesta». Clara sintió una chispa de esperanza por primera vez en días. «Me encantaría», respondió. «Esta vez prometo ser completamente honesta sobre todo». Mientras caminaba de regreso al coche, observando a Marco y Olivia alejarse de la mano, Clara percibió que quizás todavía tenía una oportunidad de arreglar lo que había roto. La sabiduría y la generosidad de una niña de 7 años habían creado una posibilidad que ella pensó haber perdido para siempre. Pero sabía que la cena de mañana sería el momento más importante de su vida. Tendría que ser completamente vulnerable y honesta, algo que no hacía años, y aún así, no había garantías de que Marco conseguiría perdonar la extensión de su mentira. El camino de regreso a la confianza sería largo y difícil, pero por primera vez desde que todo se desmoronó, Clara tenía esperanza de que valdría la pena intentarlo. Mientras caminaba de regreso al coche, observando a Marco y Olivia alejarse de la mano, Clara reflexionó profundamente sobre los eventos del día. La búsqueda desesperada de Olivia había puesto todo en perspectiva de una forma que ninguna cantidad de análisis racional había logrado antes. Ver a Marco coordinando la búsqueda con calma determinada, movilizando a una comunidad entera que claramente lo respetaba y admiraba, había revelado aún más sobre su carácter. Pero más importante, había mostrado a Clara cómo había subestimado el impacto de sus acciones sobre personas inocentes. Olivia no era solo una niña adorable que había conocido por casualidad. Era una persona completa, con sentimientos profundos, lógica propia, y una capacidad impresionante de formar lazos afectivos genuinos. La niña había elegido amar a Marina sin reservas, y esa elección merecía honestidad y protección, no las mentiras elaboradas que Clara había construido. Durante la conversación en el escondite entre las raíces del árbol, Clara había visto su propia paranoia reflejada a través de los ojos inocentes de una niña. Olivia había llegado a las mismas conclusiones destructivas que Clara había abrazado, que ella era el problema, que su presencia causaba sufrimiento a los demás, que la solución era alejarse. Pero mientras Clara había llegado a esas conclusiones a través de años de experiencias genuinamente traumáticas, con personas que realmente la habían usado y traicionado, Olivia había llegado a las mismas conclusiones a través de una interpretación infantil de situaciones que ella no podía comprender completamente. La sabiduría simple de la pregunta de Olivia sobre por qué la gente mentía cuando tenía miedo había cortado directamente al corazón del problema de Clara. Durante 2 años de pruebas elaboradas, ella había perdido de vista la posibilidad de que la honestidad vulnerable pudiera ser no solo más ética, sino también más eficaz que la manipulación protectora. La niña había demostrado una comprensión intuitiva sobre las relaciones humanas que era más profunda que toda la estrategia elaborada de Clara. Olivia entendía que conocer a alguien de verdad significaba ver cómo tratan a otras personas, cómo responden a las dificultades, cómo demuestran cariño en momentos pequeños y cotidianos. Durante las semanas que había pasado con Marco y Olivia, Clara había demostrado exactamente esas cualidades genuinas, su forma de jugar con Olivia, su paciencia con las preguntas interminables de la niña, su capacidad de encontrar alegría en actividades simples. Todo eso era real,
incluso en medio de la farsa. Marina era una versión empobrecida de Clara, pero no era una mentira completa. Esa realización trajo un poco de consuelo, pero también intensificó su arrepentimiento. Si las partes más importantes de su personalidad eran genuinas incluso como Marina, ¿por qué había sentido la necesidad de esconder tanto sobre su vida real? ¿Por qué no había confiado en que Marco y Olivia podrían aceptar y amar a Clara tanto como habían aceptado y amado a Marina? El miedo, percibió ella, se había convertido en un hábito tan arraigado que había olvidado cómo vivir sin él. Durante años, había usado su riqueza y posición como pruebas para la honestidad de otros, pero se había olvidado de que las relaciones genuinas requieren vulnerabilidad mutua, no pruebas unilaterales. Viendo a Marco abrazar a Olivia, después de encontrarla a salvo, observando el alivio puro en sus ojos, Clara comprendió finalmente lo que había estado perdiendo. No era solo romance o compañía lo que ella buscaba, era la experiencia de ser necesaria y valorada por quien ella realmente era, no por lo que podía ofrecer materialmente. Marco la necesitaba en aquel momento, no porque ella fuera rica o influyente, sino porque ella había encontrado a su hija perdida. Olivia se había consolado en sus brazos, no porque Marina tuviera recursos para ofrecer, sino porque representaba seguridad emocional y cariño genuino. Esos momentos de necesidad auténtica eran infinitamente más preciosos que todos los encuentros superficiales que había experimentado en sus círculos sociales habituales. Aquí estaba el amor real en acción, imperfecto, complicado, a veces doloroso, pero absolutamente genuino. Al día siguiente, Clara se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación que no sentía hacía años. Hoy sería el día en que pondría todas las cartas sobre la mesa, sin omitir nada, sin protegerse por medio de medias verdades o historias elaboradas. Pasó la mañana decidiendo qué llevar para Marco y Olivia. Quería darles algo que representara su verdadera personalidad, no la versión fabricada de Marina. Eligió un libro ilustrado sobre dinosaurios de la biblioteca del museo, una edición rara y bellísima que sabía que Olivia adoraría. Para Marco, trajo una pequeña pieza de arte contemporáneo que representaba engranajes funcionales, algo que combinaba con su aprecio por la mecánica y la precisión. Antes de salir, Clara tomó una decisión sobre Lucas, el periodista que la estaba chantajeando. Lo llamó y concertó un encuentro para el lunes, diciendo que estaba lista para dar la entrevista que él quería. Pero en sus propios términos. Si su historia iba a ser contada, sería contada correctamente y por completo. Cuando llegó al apartamento de Marco, Clara se sintió diferente de todas las otras veces. No estaba interpretando un papel ni intentando impresionar a nadie. Era simplemente ella misma, vulnerable y honesta, esperando que eso fuera suficiente. Olivia abrió la puerta e inmediatamente la abrazó, como si nada hubiera cambiado entre ellos. «Tía Clara», exclamó ella, «papá hizo lasaña. ¿Es tu comida italiana favorita?» La pregunta casual de la niña hizo que Clara percibiera cuántos pequeños detalles sobre su verdadera personalidad ella había revelado sin darse cuenta durante los meses de convivencia. Sus preferencias culinarias, sus reacciones genuinas, su forma de interactuar con Olivia, todo eso era real, incluso en medio de la farsa. Marco apareció en la cocina vistiendo un delantal y con una expresión cautelosamente acogedora. Había preparado una mesa cuidadosamente, con flores sencillas y la mejor vajilla que poseía. Era claro que él también entendía la importancia de aquel momento. Durante la cena, la conversación fue deliberadamente ligera. Olivia dominó la mayor parte del tiempo hablando sobre la escuela, sus proyectos de ciencia y cómo había explicado a sus amigos que se había escondido porque estaba confundida, pero que ahora todo estaba bien. La naturalidad de la niña ayudó a disolver parte de la tensión entre los adultos. Fue solo después de que Olivia fue a su habitación a jugar con sus nuevos libros de dinosaurios que Marco y Clara se quedaron solos, en la sala pequeña pero acogedora. Clara respiró hondo. «Marco, antes de que diga cualquier cosa, quiero que sepas que cada momento que pasamos juntos, cada conversación, cada sonrisa que compartimos, fue real.
Mis sentimientos por ti y por Olivia son las cosas más genuinas que he sentido en años. Él asintió, indicando que estaba dispuesto a escuchar. Mi nombre es Clara Alliance, comenzó ella. Soy directora artística del Museo Nacional de Arte Contemporáneo. Tengo 35 años, vivo sola en un apartamento en el centro de la ciudad, y sí, tengo recursos financieros considerables. Marco la observó atentamente, mientras ella hablaba, procesando la revelación. Durante los últimos 2 años, continuó Clara, he estado probando hombres en citas disfrazadas. Finjo ser una mujer con dificultades financieras para descubrir si se interesarían por mí sin saber sobre mi posición o dinero. Ella se detuvo por un momento, observando la reacción de él. Marco estaba serio, pero no parecía sorprendido, solo atento. ¿Por qué?, preguntó él simplemente. Clara contó todo. Víctor, que había usado información de ella para manipular el mercado del arte. Aarón, que había intentado robar su fortuna. Pedro, que la había usado para ganar influencia política. Cada decepción, cada traición, cada momento que había contribuido a su creciente incapacidad de confiar en las personas. Después de tantas experiencias malas, dijo ella, comencé a creer que era imposible que alguien se interesara por mí sin tener segundas intenciones. Las pruebas eran una forma de proteger mi corazón, pero también de confirmar mi teoría de que todos los hombres eran interesados. Y yo era la 28ª prueba, dijo Marco. No era una pregunta. Sí, respondió Clara. Pero tú fuiste diferente desde el primer momento. Por primera vez en 2 años, yo no quería que el encuentro terminara. Tratabas a Marina, con todas las dificultades que supuestamente tenía, con el mismo respeto y cariño que tratarías a cualquier persona. Marco se quedó en silencio por algunos minutos, procesando todo lo que había oído. Clara esperó, preparada para cualquier reacción. Entiendo por qué lo hiciste, dijo él finalmente. Después de tantas experiencias malas, es natural querer protegerse. Pero Clara, tú probaste mi carácter sin darme la oportunidad de conocer el tuyo verdadero. Él tenía razón, y ella lo sabía. Durante todas estas semanas, continuó Marco, me enamoré de quien yo pensaba que eras, pero ahora percibo que me enamoré de quien realmente eres. Tus reacciones con Olivia, tu forma de ver el mundo, tu amabilidad genuina, todo eso eras tú, no Marina. Clara sintió lágrimas de alivio comenzando a formarse en sus ojos. Pero necesito que entiendas algo, dijo él, poniéndose más serio. Tengo una hija que proteger. No puedo permitir relaciones basadas en mentiras en nuestras vidas. Si vamos a intentar esto, tiene que ser con honestidad completa a partir de ahora. Lo prometo, dijo Clara. Nada de mentiras, nada de pruebas, nada de esconder quién soy. Si me das una oportunidad, quiero que tú y Olivia conozcan a la persona real que soy. Marco se acercó a ella en el sofá. ¿Y quién es la persona real? Clara sonrió por primera vez en días. Alguien que ama el arte pero prefiere los picnics en el parque. Alguien que puede organizar exposiciones internacionales pero que nunca se divirtió tanto como haciendo pulseras de flores con una niña de 7 años. Alguien que tiene todo materialmente, pero descubrió que solo se sintió completa cuando los conoció a ustedes dos. Marco tomó su mano. Nosotros también nos sentimos completos contigo aquí, dijo él. Olivia no paraba de hablar de cuándo regresaría. La tía Marina. Y yo también te extrañé a pesar de estar herido. Se besaron, suavemente al principio, luego con toda la intensidad de los sentimientos que habían estado reprimiendo. Era diferente de los otros besos que habían compartido, porque ahora no había barreras ni mentiras entre ellos. Olivia apareció en la sala en ese momento, observando a los 2 adultos abrazados en el sofá. En lugar de avergonzarse, ella dio una sonrisa radiante. ¿Eso significa que la tía Clara se quedará con nosotros?, preguntó ella esperanzadamente. Marco y Clara rieron, separándose ligeramente para incluir a la niña en la conversación. Si ella quiere, respondió Marco mirando a Clara. Me encantaría, dijo Clara, pero ustedes tendrán que conocerme tal como soy. ¿Puedo llevarlos al museo donde trabajo? Olivia, creo que te encantaría nuestra sección de historia natural.
Los ojos de Olivia se abrieron de emoción. ¿Trabajas en un museo? ¿Con dinosaurios? Entre otras cosas, sí, rió Clara. En las semanas siguientes, Clara integró gradualmente su vida real con la de Marco y Olivia. Los llevó al museo, donde Olivia quedó encantada no solo con las exposiciones, sino con los entretelones del trabajo que Clara hacía. Marco mostró un interés genuino por su trabajo, haciendo preguntas inteligentes sobre curaduría y conservación. Por su parte, Clara pasó a frecuentar el taller de Marco, aprendiendo sobre su trabajo e incluso ensuciándose ocasionalmente cuando intentaba ayudar. Descubrió que había una satisfacción única en trabajar con las manos, creando soluciones prácticas para problemas técnicos. La cuestión con Lucas se resolvió de forma inesperada. Cuando Clara lo llamó el lunes siguiente, descubrió que él había sido desenmascarado por otros periodistas como alguien que extorsionaba a figuras públicas a cambio de no publicar reportajes sensacionalistas. Sus amenazas se revelaron vacías, y él mismo estaba enfrentando problemas legales. 3 meses después, Clara estaba en su sala del museo, cuando Rosa entró con una sonrisa misteriosa. «Alguien aquí para ti», dijo ella, «una consultora muy importante en dinosaurios». Olivia entró marchando con la seriedad de una experta, cargando una pequeña carpeta y vistiendo una corbata prestada de su padre que le quedaba cómicamente grande. «Señorita Alliance», dijo ella formalmente, «vengo a presentar mi propuesta para la nueva exposición de dinosaurios que conversamos». Clara entró en el juego inmediatamente. «Claro, señorita Olivia, estoy muy interesada en escuchar sus ideas». La niña abrió su carpeta y sacó dibujos coloridos de diferentes especies de dinosaurios, cada uno acompañado de explicaciones detalladas, escritas con la ayuda de su padre. Fue en ese momento, observando a Olivia presentar sus ideas con pasión e inteligencia, que Clara percibió cómo su vida se había transformado completamente. Había dejado de probar personas y comenzado a vivir verdaderamente. Marco apareció en la puerta algunos minutos después, aún vistiendo ropa de trabajo, pero sonriendo al ver a las 2 personas más importantes de su vida, completamente absortas en una discusión sobre paleontología. «¿Cómo va la reunión?», preguntó él. «Muy bien», respondió Clara. «Creo que tenemos a nuestra nueva consultora junior». Aquella noche, los 3 cenaron en el apartamento de Clara por primera vez. Olivia quedó impresionada con el tamaño del lugar, pero rápidamente encontró el rincón donde Clara había creado un pequeño espacio infantil con juguetes educativos y libros. La pequeña escultura de dinosaurios que Olivia había regalado tenía un lugar de honor en la estantería principal. Después de que Olivia se durmió en la habitación de invitados, que ahora estaba siendo transformada en habitación infantil, Marco y Clara salieron al balcón. «¿Estás segura de que esto es lo que quieres?», preguntó él, abrazándola por detrás, mientras observaban las luces de la ciudad. «Estoy absolutamente segura», respondió ella recostándose contra él. «Durante años construí muros para protegerme y terminé aislándome de todo lo que realmente importaba. Ustedes me enseñaron que vale la pena correr el riesgo de confiar». Marco besó la parte superior de su cabeza. «Nosotros 3 formamos un buen equipo, ¿no?» «El mejor», asintió Clara. 6 meses después, una mañana de sábado, los 3 estaban sentados en el suelo del taller de Marco, rodeados de herramientas, dibujos de Olivia y planes para la fiesta de 8 años de la niña. La luz dorada de la mañana entraba por las ventanas, iluminando la pequeña familia que habían elegido formar. Clara miró a su alrededor y sonrió. Había probado a 27 hombres buscando falsedad y acabó encontrando la verdad más pura con el 28º. Había pasado años sospechando de todos y acabó descubriendo que algunas personas realmente merecen nuestra confianza. Más importante aún, había aprendido que el amor verdadero no necesita pruebas, solo coraje para ser vulnerable y honesto. «Tía Clara», dijo Olivia interrumpiendo sus pensamientos, «¿puedes enseñarme a dibujar un museo con dinosaurios?» «Claro, cariño», respondió ella, tomando un papel en blanco. «Vamos a dibujar el museo de dinosaurios más grande del mundo». Mientras dibujaban juntas,
con Marco observando y ocasionalmente sugiriendo detalles técnicos para la construcción imaginaria, Clara pensó en todas las exposiciones importantes que había comisariado, todas las obras de arte valiosas que había adquirido, todos los reconocimientos profesionales que había recibido. Nada se comparaba con la satisfacción simple de estar allí, en el suelo de aquel taller, siendo solo ella misma con las personas que amaba. Ella había dejado de probar y había aprendido a amar de verdad. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Clara, Marco y Olivia haya tocado sus corazones tanto como tocó el nuestro. Esta historia sobre confianza, perdón y el poder transformador del amor verdadero nos recuerda que a veces necesitamos arriesgarnos a ser vulnerables para encontrar la felicidad genuina. Para continuar siguiendo historias que exploran la complejidad de las relaciones humanas y la belleza de los nuevos comienzos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Dejen un like si esta narrativa los emocionó y compartan en los comentarios sus propias reflexiones sobre el amor, la confianza y las segundas oportunidades. Todos los días traemos relatos únicos que celebran la capacidad humana de crecer y transformarse a través del amor. No se pierdan nuestros próximos contenidos, donde continuaremos explorando las historias más conmovedoras de la experiencia humana.